cultura originaria de Latinoamérica ha dejado tantos testimonios concretos como los mayas. Ninguna ha ofrecido con tanto detalle su propia versión de la historia. Ninguna ha determinado con tanta minuciosidad el día en que su tiempo empezó a transcurrir. Ninguna ofrece tantos misterios e incertidumbres. ¿Son los mayas aquellos que dejaron atrás su vida campesina para sembrar su entorno de ciudades deslumbrantes? ¿Son los mismos que abandonaron esas ciudades? ¿Son los que se enfrentaron entre sí hasta acabar con sus breves predominios? ¿Son los que resistieron la dominación española? ¿Son los que se refugiaron en la selva para intentar una nueva versión del mundo cuando ya no había más mundo? La larga historia de los mayas está plagada de finales. Su particular forma de ver el mundo también. Sin embargo, hasta el día de hoy, la cultura maya está tan viva y dinámica como en sus orígenes. Saber quiénes son y de qué forma entienden su pertenencia común es una tarea que desemboca tarde o temprano en sus sistemas numéricos y calendarios. Sus estudios astronómicos, sus producciones arquitectónicas y sus obras de arte. ¿Son los mayas la suma de todos estos pasados? El llamado mundo maya es en realidad un conglomerado de mundos. Constituyen en conjunto una unidad tan diversa que difícilmente se pueda estudiarlos sin descansar en sus diferencias. Las particularidades que los unen, el idioma, la manera de entender el mundo y hasta su territorio, terminan tarde o temprano por encontrar en cada una de las ciudades una cualidad distintiva que los separa. Tal vez lo que los une no sea más que esa voluntad indeclinable de no ser siempre los mismos.
La cultura maya se desarrolló en un vasto territorio que ocupa los actuales estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas de la República Mexicana, así como todo el territorio de Belice, la República de Guatemala, una parte de Honduras y una parte de El Salvador. Desde ahí, esta cultura irradió por este vasto territorio, dando desarrollos regionales, locales, que de alguna manera conforman este mosaico cultural del área maya. La región que ocupaban los mayas ofrece registros de vida humana desde al menos 10.000 años atrás. El Petén, Yucatán y el sur de Chiapas ofrecen evidencia de asentamientos humanos que ya cultivaban el maíz desde 5.000 a 6.000 años antes de Cristo. Aquí sabemos que toda esta región estuvo habitada desde muy temprano. Lo que no sabemos es si estos grupos fueron de un origen maya o eran otros grupos que fueron desplazados por una posterior colonización del área por grupos ya hablantes de una lengua maya. Los primeros indicios de una cultura material que pudiéramos establecer o estar más o menos seguros de que pertenecen a la cultura maya son mucho más recientes. Estamos hablando más o menos del 1200 antes de Cristo. Estos primeros asentamientos permanentes corresponden a núcleos de pueblos agricultores con escasa población y un desarrollo arquitectónico limitado. Hacia el año 200, estos inicios modestos habrán de transformarse en grandes centros urbanos con una alta densidad de población. Los mayas nunca constituyeron una unidad política conjunta. Fueron entidades independientes que en ocasiones podían tanto fusionarse mediante alianzas estratégicas o matrimoniales, como enfrentarse unas contra otras. Todos son pueblos cuya base primordial de sustento es la base agrícola, la producción agrícola. Entonces, estos pueblos van a generar culturas con diferencias regionales, con preferencias por ciertos materiales, con inclinaciones en ciertos aspectos de la vida muy diferenciables, pero con una cultura común, que es la que conocemos como mesoamericana. Entre las tantas diversidades que definen la unidad maya, hay un territorio común gobernado por el lenguaje. En la actualidad son 31 lenguas las que conforman la familia lingüística maya. De estas 31 lenguas, solamente 2 son lenguas muertas. Las otras 29 lenguas son lenguas vivas que se siguen utilizando como el principal medio de comunicación entre estos pueblos. Los mayas, sin duda, es el pueblo con mayor mensajes gráficos de toda Mesoamérica. No solo conforme con las imágenes, idearon todo un sistema de escritura donde nos quedan los datos de entronizaciones, guerras, alianzas matrimoniales, ritos, sacrificios que llevaban a cabo estas sociedades. Los glifos son la unidad mínima de escritura maya. Pueden designar nombres, acciones, fechas, ciudades y relaciones de parentesco.
constituyen un sistema que permite escribir diferentes palabras mediante su combinación. La unidad de escritura maya son una serie de signos que se les llaman glifos. Y se puede hablar de un glifo principal que está rodeado de afijos. Esto puede ser prefijos, sufijos, superfijos o inclusive infijos dentro. Entonces todos estos signos que rodean como satélites al glifo principal funcionan igual que nuestras palabras. Un pre o un pos nos va a dar terminación de la palabra, inicio de la palabra. Entonces los cartuchos jeroglíficos se forman por un conglomerado de signos, que es a lo que les llamamos glifos. Con este sistema pudieron escribir todo lo que podían hablar, no tuvieron ninguna limitación de expresión. Hay un altísimo contenido histórico, o sea, de relato, aunque nada más habla de la vida o habla primordialmente de la vida de los grupos gobernantes. Durante mucho tiempo se pensó que las ciudades mayas eran centros de carácter ceremonial y cívico, habitados por una clase dominante dedicada a la reflexión filosófica, la exploración astronómica, el arte, el conocimiento matemático y la liturgia de sus complejos ritos asociados a los dioses. Sabemos que las ciudades mayas fueron verdaderas ciudades, con toda su complejidad. Ciudades como Tikal alcanzaron una población arriba de 60.000 habitantes, en una superficie relativamente pequeña. Tikal fue una de las ciudades más importantes de la región. Su historia está marcada por constantes enfrentamientos con los reinos vecinos: Calakmul, Caracol y Uaxactún. Esta sociedad maya fue una sociedad clasista, una sociedad con centros de poder gobernados por gobernantes que justificaban el derecho al poder a través de una serie de mitos y a través de una serie de imágenes que ellos explotaron ampliamente. A medida que el poder de Tikal se expandía por la región, sus relaciones comerciales y políticas se extendieron y no tardaron en encontrarse con otro complejo centro de poder: Teotihuacán. Teotihuacán fue un conglomerado cosmopolita que albergó a pueblos de casi todas las regiones del México antiguo. Las relaciones entre Teotihuacán y Tikal son complejas y ofrecen también material para la polémica. Para algunos, Tikal fue sometida por los teotihuacanos. Para otros, la influencia teotihuacana se redujo a una participación en las intrigas de sucesión de Tikal. Fiel testimonio de la importancia que Teotihuacán tuvo en todo el ámbito mesoamericano es esta estela, la estela 31 de Tikal, Guatemala. La estela 31 nos permite reconstruir eventos trascendentes que intentan explicar estas relaciones. En el frente nos muestra el gobernante Siyah Chancahuil. Este gobernante, al parecer, es hijo de padre teotihuacano. Vemos a este personaje ricamente ataviado con todos los elementos que caracterizan a un gobernante maya. Este monumento nos muestra las injerencias que Teotihuacán tuvo en los gobiernos del área maya.
ya que el personaje del frente, totalmente maya, contrasta con los dos personajes localizados a ambos lados de la estela, con atavíos típicamente teotihuacanos. Uno se ve con un gran tocado de lo que es la serpiente de Quetzalcóatl. Lleva en la mano un lanzadardos y por la parte posterior un escudo, y el texto jeroglífico registra el nombre, Yash Nun Ain. Ahora sabemos que es el primer cocodrilo primordial. Este personaje teotihuacano es el padre de Xillac-Ian-Cahuil, al que se conoce como Nariz Ganchuda. Esta dinastía gobernará hasta cerca del año 400, cuando llega al poder Xillac-Chan. Xillac-Chan es un heredero directo de los linajes originarios de Tikal y lleva a la ciudad a un nuevo esplendor apoyado en las antiguas tradiciones. La política, la religión e incluso la vestimenta de sus gobernantes vuelven a beber en las raíces mayas. También se reinicia con él la larga disputa por la hegemonía territorial que enfrentó a Tikal con Calakmul y Caracol, entre otros. Como ninguno de estos pueblos llegó a tener suficiente poder para conquistar a todos los demás, entre ellos se dio un notable hecho que tendría beneficios enormes para las aportaciones que esta cultura daría al mundo, sobre todo en el aspecto artístico. Es que cada uno de los señores que gobernaban a estos reinos trató de ostentar su poder a través de financiamiento de especialización artesanal en productos de lujo como podrían ser el jade, la concha, el hueso, productos de alfarería de una finura muy especial, a través de los cuales compitieron con sus rivales para demostrar quién había logrado alcanzar los más altos grados de complejidad frente a sus adversarios. Estas producciones serían las únicas supervivientes de la contienda. Hacia el año 800, la mayor parte de la población ha abandonado su área de influencia y el poder de sus gobernantes se ha debilitado. A principios del 900, la ciudad que conoció la suma de todos los saberes es definitivamente abandonada. En el área mesoamericana existen más de 800 espacios destinados al juego de pelota y al menos 12 variantes de este juego. La más conocida en la actualidad es aquella en la que se presume que la pelota debía atravesar un aro de piedra. El juego de pelota en Mesoamérica está muy extendido, seguramente desde tiempos olmecas ya se jugaba. Tenemos pelotas de hule en contextos arqueológicos en la zona olmeca que pueden remontarse hasta 1000 antes de nuestra era. Las canchas de pelota están compuestas por dos edificios paralelos que delimitan un patio central, orientado generalmente de norte a sur, de manera tal que los equipos que se enfrentan lo hacen en dirección este-oeste. El sol salía en uno de sus extremos y se ponía en el contrario. Innumerables son las teorías que se han esbozado en torno al juego de pelota. Se sabe que forma parte de una ceremonia ritual que culminaba casi siempre con sacrificios humanos.
Una de las fuentes que nos permitió acceder al conocimiento de este juego se encuentra en uno de los libros emblemáticos de la cultura maya, el Popol Vuh. Es un texto escrito en quiché, es una lengua maya, al parecer escrita o registrada alrededor de 1544 en el pueblo de lo que actualmente es Chichicastenango, en Guatemala, que recoge una tradición oral largamente repetida de padres a hijos, que era transmitida por generaciones entre todo este pueblo. El Popol Vuh está dividido en 3 partes. La primera de ellas es la que se refiere a la cosmogonía del mundo maya, fundamentalmente a la creación del mundo y las cosas sobre la tierra. Allí está presente el juego de pelota a través de un enfrentamiento entre 2 héroes míticos, Ixbalanque y Unampu, que se enfrentan en un partido con los señores del Xibalbá. Xibalbá es el nombre con que se identifica el inframundo, el reino de los muertos en las profundidades de la tierra. Esto va a ser muy interesante porque la mayoría de las canchas de juegos de pelota en Mesoamérica están abajo. Nunca van a encontrar una cancha de juego de pelota arriba, porque jugar a la pelota es como bajar al inframundo. El partido se define con la victoria de Unampu e Ixbalanque, que son sometidos a una serie de pruebas en las cuales logran sobrevivir recurriendo al ingenio y a la magia, venciendo incluso a la misma muerte. Después de varios días, Unampu e Ixbalanque aparecieron convertidos en peces y luego se transformaron en hombres pobres que hacían grandes prodigios. Se mataban uno al otro y se resucitaban. ¡Qué asombroso! Sacrifíquennos a nosotros también. Sacrifiquémoslos, pero no los resucitemos.